quiero hablar bajo el tema este año lo que es propósito, lo que es identidad y lo que es destino. ¿Por qué? Porque mientras el pastor José predicaba el año pasado, en la prédica que tuvo, la última que tuvo el año pasado, fue algo que de verdad nos motivó y nos impregnó con la palabra. Y creo que nosotros como creyentes debemos siempre tener en conciencia, en mente, estas tres palabras durante todo el año. Y yo quiero que usted marque y escriba esas tres palabras, no solamente en una hoja, sino que las escriba en su corazón. Número 1, propósito. Número 2, identidad. Y número 3, destino. Y de las tres, yo quiero hablarle hoy, al principio de año, sobre el propósito. Quiero hablarles sobre el propósito. Proverbios 19:21 dice la palabra del Señor: el corazón humano genera muchos proyectos. ¿Cuántos proyectos genera el corazón? Muchos. Pero al final prevalecen los designios del Señor. Esa es la nueva versión internacional. En la nueva traducción viviente, si vamos y cambiamos a la nueva traducción viviente, Proverbios 19:21 dice: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Esta versión como que es un poco más radical. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero el propósito, diga conmigo propósito, el propósito de Dios es el que va a prevalecer. Por eso es que me gusta una frase que escribió hace mucho tiempo atrás uno de mis escritores favoritos e influyentes durante el crecimiento ministerial de mi vida. Lamentablemente él partió con el Señor hace unos años atrás, pero era Miles Monroe. Él era de las Bahamas, una persona influyente, y sus libros todavía siguen marcando generaciones. ¿Verdad? Y si tú lo lees al día de hoy, es como si estuviese hablando ahí. Y dice, Miles Monroe escribió en el libro Entendiendo el poder del potencial, dice: la mayor tragedia en la vida no es la muerte, sino una vida sin propósito. Yo quiero que usted lo escuche nuevamente, y si puede copiarlo, lo copie. Dice: la mayor tragedia en la vida no es la muerte, sino una vida sin propósito. Y por eso es que me gusta Proverbios 19:21, que dice: puedes hacer los planes que quieras, pero el propósito de Dios es el que va a prevalecer. Tú puedes, el corazón humano genera muchos proyectos, pero el que va a prevalecer, el proyecto que va a prevalecer es el de Dios. Y por eso es que esta simple verdad que Miles Monroe escribió en su libro, que la mayor tragedia de la vida no era la muerte, sino vivir una vida sin propósito, yo puedo sacar varias verdades de ahí. Número 1, propósito antecede planes. Propósito va antes que los planes. Tú puedes hacer los planes, y yo quiero que tú te imagines que aquí están tus planes, pero antes de los planes está el propósito, y el propósito antecede tus planes. Por eso tú tienes muchos planes, pero el propósito de Dios es el que va a prevalecer. No es que tus planes sean malos, es que antes de que tú desarrolles tus planes este año, antes de que comencemos un año y sigamos por ahí trabajando y asistiendo a la iglesia y orando, tú le digas al Señor: Señor, aquí están mis planes para este año, pero yo quiero que encima de los planes, los propósitos tuyos en mis planes sean los que prevalezcan. Y eso es importante reconocerlo, porque hay una simple verdad, pero esa simple verdad no es tan simple, porque es también a la vez compleja. Número 1, propósito antecede planes. Número 2, el final de mi vida, entonces no es cumplir mi plan, sino cumplir mi propósito.
Yo quiero que usted recuerde siempre esto. El final de mi vida no es cumplir mis planes, es cumplir mi propósito. Porque propósito antecede planes. Tú tienes muchos planes, pero el propósito de Dios va a prevalecer. Así que en la vida, mientras tú existes, tú no estás en esta tierra solamente para cumplir tus planes. Tú estás en esta tierra y fuiste enviado para cumplir un propósito. Y por eso es que hay que arrancar este año hablando de lo que es propósito. Porque hay mucha gente que no tiene propósito. Hay gente que cree que el propósito de ellos es nacer, que fue nacer, casarse, tener hijos y morir, trabajar, tener dinero. ¿En serio que Dios te trajo a esta tierra para eso? ¿En serio que Dios nos trajo a esta tierra para eso? ¿Para comprar una casa? ¿En serio? ¿En serio que fuimos creados en la eternidad, en el pensamiento de Dios, para comprar un carro? Todo eso es bueno. Pero mientras se cumplen estos planes, hay que preguntarle al Señor cuál es tu propósito. Porque esos son planes, pero no es el propósito. El propósito que Dios te envió a esta tierra no fue para estudiar. Y no estoy diciendo que los estudios sean malos. Es que el propósito de Dios va por encima de los planes de nosotros. Y Dios quiere cumplir con nuestros planes su propósito. Eso sí que es poderoso. Tan simple, pero tan poderoso. En tus planes está el propósito eterno, divino y glorioso de Dios para tu vida. Y por eso es que comenzando hoy, arrancando el 2 de enero, debemos entender qué es el propósito. Porque la mayor tragedia en esta vida no es morirse. La peor tragedia es vivir sin propósito. Propósito. El final de mi vida no es cumplir mis planes, sino que Dios cumpla su propósito en mí. Por eso hay otra verdad que puedo entender del Proverbios 19:21. El propósito de Dios es más importante que mis planes. El propósito de Dios es más importante que mis planes. ¿Te atreves a repetirlo ahí en tu casa? El propósito de Dios es más importante que mis planes. Lo que pasa es que vivimos en un mundo donde nos han dicho tus sueños, tus deseos, tus metas, y hemos tomado al ser humano y lo hemos vuelto ególatra, un egoísta, de que tú estás para que cumplas tus caprichos y lo que te haga feliz, y lo que te haga exitoso, y lo que te haga famoso. Pero Dios te dice, esos no son mis planes para contigo. Mi propósito es más importante que tus planes. Es más importante que mis planes. El propósito de Dios, cuando tú conoces a Dios, tienes que preguntarle, ¿cuál es tu propósito conmigo? Así que no podemos seguir viviendo si no entendemos mi propósito. Porque el propósito es lo que le da sentido a todo. El propósito. Si yo no sé para qué es esto, cuál es el propósito de este atril, si yo lo miro y no entiendo cuál es el propósito, lo voy a utilizar para otra cosa menos para el fin que fue creado. Entonces lo usaré para subirme a cambiar una lámpara, pero no es porque como no conozco el propósito, entonces abuso de él. Cuando no se conoce el propósito, el abuso es inevitable. Cuando yo no conozco, imagínate que yo tengo una cámara, pero yo sé para qué se usa la cámara. Pero si no sé para qué se usa la cámara y lo tengo ahí, lo voy a usar como un martillo y la voy a romper. Porque le estoy dando un uso incorrecto, y cuando yo no entiendo el propósito de algo, abuso de algo. Por eso hay que entender propósito. Y este domingo yo quiero que tú te lleves una palabra, aunque sea que te acuerdes de una palabra, propósito. Por eso es que me gusta Isaías 49:1, en la Nueva Versión Internacional, que dice: escúchenme costas lejanas, oigan esto naciones distantes. El Señor me llamó, dice Isaías, antes de que yo naciera en el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Escúchame bien, el profeta Isaías sabía
y entendía su propósito, porque le dice: oigan costas lejanas, oigan mares, oigan ballenas, oiga todo el mundo, el Señor me llamó. Nadie te llamó, fue el Señor quien te llamó. Hay gente que está pidiendo: Señor, yo quiero una confirmación, que fuiste tú que me llamaste, Señor, que fuiste tú que me confirmaste este hombre, que fuiste tú que me confirmaste. Cuando tú sabes tu propósito, entonces escuchas a Dios y sabes que dice: el Señor me llamó. Pero escúcheme bien, esto es poderoso: antes de que yo naciera. ¡Wow! En el vientre de mi madre pronunció mi nombre. ¿Cuántos pudieran creer en esta mañana que Dios pronunció tu nombre aun cuando estabas en el vientre de tu madre? Eso es saber propósito. Eso es darte valor. En otras palabras, el profeta está diciendo: hey, yo nací con un propósito, porque Dios pronunció mi nombre. Esto es algo que nos debería llenar en este mes de propósito. El Señor pronunció mi nombre. ¿Te atreves a escribirlo aquí abajo? El Señor pronunció mi nombre. No cuando nací, sino cuando todavía estaba en el vientre de mi madre. Por eso es que Isaías nos lleva a decir: tú no eres un accidente de la naturaleza. Tú no fuiste el encuentro apasionado de tu papá y tu mamá. Ese fue el pretexto. Esa fue la acción humana que Dios utilizó para traerte a esta existencia. Y quizás no tuviste el entorno correcto. Quizás no fuiste deseado, planificado. Pero Isaías te dice a ti hoy: Dios pronunció tu nombre. En este tiempo donde se habla de abortar, en este tiempo donde se habla de tratar a un bebé como una cosa, tratar de que no, son células, pero no tienen vida. Escúchame bien, Isaías dice: aun cuando Dios me tenía en el vientre, Él pronunció mi nombre. Y es algo que nosotros como cristianos deberíamos entender, el propósito. Cada criatura en el vientre tiene un propósito. Tú no eres un accidente. Tú no eres la casualidad de que salió el nene. Quizás fue en esa escena, pero en la mente de Dios, escúchame, tú tienes un propósito. Tú tienes un propósito, y mientras estés vivo, todavía tú tienes un propósito. Desde el vientre de tu madre, Dios te separó. Yo quiero que tú recuerdes eso siempre, aun cuando nadie te valora, aun cuando nadie te aprecia, aun cuando nadie te reconoce. Escúcheme bien, Dios pronunció tu nombre. ¿Por qué hay tanta gente entrando en depresión? ¿Por qué hay tanta gente que le da importancia a que los sigan en las redes sociales? ¿Por qué hay tanta gente que busca los likes y los corazones? Porque no han entendido propósito. El plan de ellos es tener muchos, pero el plan de Dios es que tú conozcas su propósito. Total, estén relax con eso de los seguidores. Jesús solamente tuvo 12 seguidores. En Instagram le seguían 12, sus discípulos. En Facebook tenía 12. Si usted tiene más de 12, pues usted tiene más que Jesús. Entonces, yo quiero tener un montón de seguidores. Jesús solamente tenía 12, le siguieron 12. Y al final los abandonaron, todos los abandonaron a Jesús. Así que se quedó en cero la cuenta. Hay gente que le da importancia a eso tan trivial. Escúchame, cuando tú conoces el propósito, sabes que Dios pronunció tu nombre de entre 8 y 9 billones de personas que existen en la faz de la tierra. Y eso es poderoso reconocerlo. Desde el vientre de tu madre, a alguien Dios le debe estar hablando allí en donde me está escuchando. Escúchame bien, quiero que tú me oigas. Desde el vientre de tu madre, Dios pronunció tu nombre. Y eso es importante que tú lo sepas. Escúchame, en el vientre de tu madre, porque solamente las madres son las que paren.
Para el poco entendedor, pocas palabras bastan. Isaías 46, 9, 11 dice, Isaías 46, porque Isaías tiene una revelación del llamado de él, de su propósito. Dice, recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, ¿qué dice Dios? Mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Del oriente llamo al ave de rapiña, de tierra distante, al hombre que cumplirá mi propósito. Lo que he dicho, haré que se cumpla. Lo que he planeado, lo realizaré. Escúchame bien, Dios no permite que nada comience hasta que todo no esté terminado. Esto es poderoso que tú lo entiendas en esta mañana, este primer domingo. Dios no va a comenzar algo en tu vida a menos que ya lo haya terminado. Y esto es poderosísimo saberlo, porque si tú dices que Dios ha comenzado algo, Él no está inventando contigo. Él ya lo terminó. Y si estás atravesando por algo, Él ya lo terminó. Y el final es glorioso. Él dice, mi propósito se cumplirá. Yo llamo al ave del oriente. Yo llamo y cumple mi propósito, mi deseo. Yo soy el que hago que se cumpla. Tú no estás como una hoja que cae del árbol al azar, del viento, de los animales, de lo que sea. Escúchame bien, tú estás a merced de una mano divina que te guía. Eso es propósito. Eso es propósito, pero si no entendemos propósito, ¿de qué vale vivir en esta tierra? ¿De qué vale? Yo tengo que saber cuál es mi existencia. Por eso Dios le dijo a Jeremías, desde antes que te formases en el vientre de tu madre, ya yo te había hecho profeta. Escúchame bien, desde antes. Imagínate cuál es el propósito de Dios, que desde antes que tu papá y tu mamá se conocieran. Antes que tu papá y tu mamá nacieran. Antes que tus abuelos nacieran. Eso es poderoso. Ya Dios había ordenado que tú le servirías a Él. Eso es poderosísimo. Por eso, antes de que fueras concebido, ya te declaré lo que sabía. Dios no hubiese permitido que hubieses concebido algo que no ibas a terminar. Dios no te va a dar algo que no vas a poder soportar. Dios no te va a dar algo porque hay un propósito, y cuando el propósito de Dios se manifiesta en tu vida es porque algo se va a cumplir. Es porque algo se va a desatar. Y yo quiero que tú entiendas esto en esta mañana poderosísima, porque arrancamos este mes hablando sobre propósito, hablando sobre identidad, hablando sobre destino, porque eso es lo que el enemigo no quiere, que hablemos de propósito. El enemigo quiere cancelar nuestro propósito. El enemigo quiere cancelar nuestra identidad. El enemigo quiere cancelar nuestro destino. Y de eso es que Dios nos quiere hablar. Y quizás tú has escuchado esto antes, pero qué bueno saber que Dios nos sigue hablando de su intención original, su propósito. Su propósito. Usted le sirve a un Dios de propósito. Dios no está diciendo qué voy a hacer con Juan, qué voy a hacer con Carlos, qué voy a hacer con Ana, qué voy a hacer con Mildred, qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Déjame ver, nació alguien, ¿qué haré? No. Isaías dice desde antes. Dios le dijo a Jeremías, antes de que fuese un embrión. Jeremías 29:11 es uno de mis versículos favoritos en la Nueva Versión Internacional, y dice, porque yo sé, escúchame, mira cómo dice
Jeremías aquí, pero aquí está hablando el Señor en el libro de Jeremías, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Él tiene planes para mi vida basados en sus propósitos. Y eso es importante que tú lo entiendas. Él tiene planes para mi vida basados en sus propósitos. Por eso es que para yo conocer cuál es el plan para mi vida, tengo que conocer cuál es el propósito de Dios para mi vida, para yo saber entonces cómo planificar mi vida. Porque hay gente que toma malas decisiones porque no conoce el plan de Dios para su vida, y como no conoce el plan de Dios, no conoce el propósito. Y por eso es que dice, yo estoy bien salado, pastor. Yo no pego ninguna. ¿Sabes por qué? Porque cuando no conocemos propósitos, cuando no conocemos el destino, tomamos malas decisiones. Nos comprometemos con personas que no teníamos que comprometernos porque no conocemos propósito. Y después lamentamos las decisiones. Pero si tú hubieses conocido el propósito de Dios, entonces los lamentos fueran muchos menos. Y por eso es que Dios tiene un plan para mi vida basado en sus propósitos, porque tu Dios y mi Dios es un Dios de propósitos. Me gusta el Salmo 139, que dice el salmista David, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Tus ojos, dice David, dice, tus ojos vieron mi cuerpo cuando se estaba formando. Pero no solamente eso, sino que todo estaba ya escrito en tu libro. Escúcheme bien, Dios tiene un libro con tu nombre. Oh my God, esto es poderoso. Dios tiene un libro con tu nombre. Y cuando tú conoces ¿cuál es tu propósito? Tú sabes que hay un libro que dice tu nombre. Y dice ahí, todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Ni uno solo. Wow, ¿cómo es? Ni uno solo había. Eso es poderoso, ni uno solo. Y como no había ni uno solo, ya él tenía lo que había escrito. Y aunque todavía no había salido a la luz, ya Dios tenía un libro donde estaba toda mi vida. Y yo quiero decirte, por eso es que tu Dios es un Dios de propósito. Porque cuando tú entiendes eso, tú le dices, Señor, entonces ese error de mi vida, ese error estaba escrito ahí. Quizás ese fracaso estaba ahí, sí, porque toda tu vida estaba escrita ahí. Y todo estaba escrita para que lo conocieses a Él. Todo estaba escrito. Por eso es que la vida no se mide en años. La vida se mide en logros. La vida no se mide en años. La vida se mide en logros. Por eso es que me gusta, porque el escritor dice, cuando llegó el tiempo cumplido para lo que ya Jesús había sido enviado, Jesús se fue. Y eso es bien importante que tú lo sepas en esta mañana. La vida no se mide en años, la vida se mide en logros. Por eso, cuando Jesús terminó la tarea que había sido designada para él, llegó tu momento de muerte. Jesús no vivió ni un día más ni un día menos. 33 años. Si tú tienes más de 33 años, tú pregúntale a Dios, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué estoy en la tierra? Porque estás viviendo más que Jesús. Por eso es que cuando Jesús fue a la cruz, murió, cumplió su propósito, porque la vida no se trata de cuántos años tú vives. Y esto es importante saberlo, porque hay gente que quiere vivir muchos años. Mi pregunta es, ¿para qué tú quieres vivir tantos años? ¿Para qué tú quieres vivir tantos años? Sin propósito.
Mi pregunta es, ¿por qué tú quieres vivir tanto para hacer dinero? ¿En serio tú quieres vivir si no te vas a llevar ninguno? Eso no es propósito. ¿Para qué queremos vivir más? ¿Para qué queremos alargar la vida? Yo quiero vivir 120 años. ¿Para qué? Sin propósito. ¿Para vivir? Para vivir. Pero para vivir vive todo el mundo aquí. Pero no todo el mundo vive con propósito. Por eso es que la tragedia más grande no es la muerte. La tragedia más grande es vivir sin propósito. Y por eso es que cuando cumplió el tiempo, Jesús se paró en aquella cruz, dijo, consumado es, se acabó, he terminado la carrera. Dijo, ya se acabó todo, he cumplido mi propósito, 33 años es suficiente. Hay gente que me dice, pastor, mi mamá tiene 84 años, mi mamá tiene 90 años, ore para que haga un milagro. Y oramos y creemos en la oración. Pero ¿para qué queremos vivir más sin propósito? Ay, usted es insensible, pastor. No, yo no soy insensible. Estoy hablando de propósito. El día en que yo cumpla mi propósito, que Dios venga por mí, ya está, se acabó. ¿Para qué vivir más? Sin propósito. Jesús cumplió su propósito a los 33 años. En la cruz. Se acabó. Fue que lo arrestaron. Él entregó su vida. A él nadie se la tomó. Él entregó su vida. Y por eso es que el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:7 dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Que yo pueda decir eso al final de mis días, ya Cristo puede venir por mí cuando quiera, porque ya yo he terminado mi carrera, he guardado la fe, permanezco firme. Así que el que tiene una vida con propósito sabe para dónde va. El que tiene una vida diseñada con propósito sabe para dónde va. Pablo dijo, ya he peleado la buena batalla, ya se acabó aquí toda la lucha, voy a mantener la fe. Que tú puedas llegar a tus días y digas, ya, cuando quiera el Señor me puede llevar. Pero ¿sabes qué? No mucha gente dice eso. Lo lamentable, cuando uno va al entierro, no es la muerte como tal. Lo lamentable de todo esto, y quizás pueda sonar un poco fuerte, pero cuando conocemos propósito y cuando conocemos la vida eterna, sabemos para dónde vamos. Y de eso hay que hablar mucho. Hay que saber para dónde vamos. La tragedia más grande no es la muerte, sino si la persona muere sin haber cumplido el propósito para lo cual fue enviado a la tierra. Eso sí que es trágico. Eso sí que es trágico. Que esa persona murió sin haber cumplido el propósito. Y lamentablemente hay mucha gente que muere sin cumplir su propósito. Por eso la vida se mide en logros. ¿Qué vas a lograr este año? ¿Qué vas a lograr? Vas a lograr que Dios cumpla su propósito en ti. En ti. ¿Por qué? ¿Por qué tú te pones a pensar, por qué por cuando nosotros aceptamos al Señor, si la salvación sería el plan final de Dios, si fuese el plan, pero no es el plan final, pero si la salvación fuese el plan final, ¿por qué el día que nosotros aceptamos al Señor, levantamos nuestra mano, repetimos la oración de salvación, por qué ese día no nos morimos? Si el plan de Dios era salvarnos, ¿por qué ese día, cuando ya aceptamos al Señor, ese día no nos morimos? Porque ese plan comienza ahí. La salvación es el punto inicial para tú cumplir tu propósito. Si el plan de Dios fuese llevarte al cielo, el día que lo aceptaste, ese día te morías.
Pero el plan de Dios no es llevarte al cielo. El plan de Dios es que tú cumplas tu propósito mientras estés aquí en la tierra, porque para algo fuimos enviados. Y por eso es que nos dio una vida abundante para disfrutarla aquí en la tierra. Nos dio una vida con sentido, una vida con propósito, y la vida que Dios da es una vida plena. Yo quiero ir cerrando con esto. La razón por la cual tú estás vivo, la razón por la cual del 2021 hoy estás vivo en el 2022, es porque hay algo que todavía tú tienes que cumplir este año. Porque todavía hay gente que no conoce el Dios que tú conoces. La razón por la cual tú estás vivo es tu propósito. La razón por la cual tú estás vivo es por tu propósito. Tu propósito te mantiene vivo. Escuche bien, empecé citando una frase de Myles Munroe y le dije que él falleció, y falleció de una manera muy trágica. Falleció juntamente con su esposa, juntamente con el equipo de trabajo, un accidente aéreo llegando a su país, las Bahamas. Ese día que se suponía que él iba a llegar, porque ese día comenzaba una conferencia donde líderes de todo el mundo se citaban ahí. Era una conferencia global, donde muchos líderes y pastores asistían a las Bahamas para tomar esa capacitación. Y él, la noche cuando él estaba llegando, había una fuerte tempestad, una lluvia. El piloto no vio una grúa de esas que hacen edificios, y lamentablemente se estrelló, murió su esposa, sus hijos quedaron huérfanos ese mismo día de padre y madre. Sin embargo, él escribió: tu propósito es lo que te mantiene vivo. El día que tú cumplas tu propósito, ese día es el día donde Dios te puede llevar. Y tú dirás, ¿por qué un hombre tan importante, un hombre tan influyente, tenía tanto para dar? Pero en el cielo se dio una determinación. Se acabó su tiempo. Y yo te quiero decir, la vida no se mide en años, la vida se mide en logros. Y este año tú tienes que medir tu vida. No es que vas a cumplir un año más. Es si dentro de ese año que cumplo, se cumple lo que Dios habló a mi vida. La razón por la cual tú estás vivo es que tú necesitas presentarle a otros el Dios que tú conoces. La razón por la cual tú todavía sigues vivo, porque otros no pasaron del año pasado a este, es tu propósito. No es para que disfrutes solamente tu vida y no estoy en contra, disfruta las bendiciones, pero Dios no te trajo para que seas hedonista, disfrutes tú solo. Este año decídete a presentarle a otros a Cristo, porque hay propósito para ellos también. En el libro de la vida también hay un nombre escrito con el amigo que tú conoces, la amiga que tú conoces. La razón por la cual tú estás vivo hoy es porque hay muchos que no conocen a Dios y necesitas que tú se los presentes. Salmo 138. Con este versículo te voy a dejar.
un pensamiento. El Señor cumplirá en mí su propósito. Escuche bien, el salmista decía, el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdurará para siempre. No abandones la obra de tus manos. Yo no sé si tú puedes hoy decirle, Señor, no abandones la obra de tus manos. Yo soy una obra de tus manos. Yo soy una obra de tu mano. Yo no quiero que tú me abandones. Él no te va a abandonar. Somos nosotros los que al no entender el propósito abandonamos a Dios. Entonces mi pregunta en este primer domingo del 2022 es la siguiente. ¿Sabes cuál es tu propósito este año? No me contestes tan rápido, por favor. Haz preguntas de las cuales te tardes en responder. Mi pregunta es, ¿sabes cuál es tu propósito? No lo sé. Pues qué bueno, porque tienes que ir a la fuente de tu propósito. Tú tienes planes, no hagas de tus planes los propósitos de Dios. No le llames propósito a los planes tuyos, porque el propósito de Dios prevalece por encima de nuestros planes. Propósitos son más importantes que los planes. Y tú tienes que decirle como el salmista decía, el Señor cumplirá. Yo quiero que tú en esta mañana repitas conmigo, el Señor cumplirá su propósito en mí. Y todo este año tú digas, el Señor cumplirá su propósito en mí. Entonces, pastor, pero esto que me está pasando, el Señor cumplirá su propósito en mí. Pastor, pero la dificultad financiera, el Señor cumplirá su propósito en mí. Porque en Él están escritas todas las páginas de mi vida. En Él están escritas todo lo que me va a suceder. Y ¿sabe qué? Él no comienza algo hasta que termina algo. Y yo sé que en sus manos voy a estar seguro. Voy a estar completo, no me va a faltar nada este año. Pero hasta que yo no entienda el propósito, no voy a poder lograr tener satisfacción total. ¿Por qué la gente llama a estas líneas psíquicas? Porque no conocen su propósito. Porque consultan a las estrellas, pero no le consultan al Dios que creó las estrellas. Los otros días vi una noticia que una mujer fue estafada porque pagó $1,750 para que le leyeran las cartas. ¿Tú puedes creer eso? Para que le leyeran las cartas del amor. Y lo que le leyeron fue la cara de boba. Pagó 1,700. ¿Ves que la gente diezma? Solamente que en lugares diferentes. Pagó $1,750 para que le dijera a alguien, le tirara las cartas del amor. Y resulta que no se las tiraron. Porque cuando no conocemos el propósito, caemos en la trampa del infierno. Cuando no conocemos propósito, consultamos a un palo. Consultamos una imagen de cera. Cuando no conocemos propósito, nos dejamos llevar por noticias que desestabilizan nuestra fe y nuestras emociones. Cuando no conocemos propósito, nos metemos en deudas que no deberíamos habernos metido. Cuando no conocemos propósito, entramos en relaciones con personas que no deberían entrar en relaciones. Cuando no conocemos propósito, abusamos inevitablemente. Y Dios te dice en esta hora que declares como el salmista decía, el Señor cumplirá su propósito en mí. Señor, no apartes, porque tu gran amor perdura para siempre, no apartes tu mano de mí. Este año podrás comenzar este año diciéndole, yo quiero que Dios nunca aparte su mano de mí. Y yo sé que Él nunca va a apartar su mano de mí. Y como sé que nunca va a apartar su mano de mí, yo quiero que Él cumpla este año su propósito en mí. Muchos son los planes del hombre. En el corazón comenzamos diciendo en Proverbios, hay muchos planes, pero que Dios cumpla a propósito. No viva
por resoluciones, viva por propósitos. No viva por las noticias que voy a hacer. No mira el mundo para saber qué va a hacer. Mira el cielo para saber qué vas a hacer. Mira la Biblia para saber qué vas a hacer. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Hay un propósito. Y cuando tú conoces tu propósito, no hay nada que te arrebate de la mano de Dios. Vamos a enseñarle a nuestra familia, vamos a enseñarle a nuestros hijos. Fueron creados con un propósito. Ustedes no solamente fueron creados para estudiar, para ser buenos ingenieros, para ser buenos médicos, para ser buenos en cualquier obra, mecánico, electricista, plomero. Eso está muy bueno. Eso es el medio por el cual Dios va a utilizar. Pero ustedes no fueron enviados a esta tierra para hacer eso. El propósito de Dios es más grande que mis planes. Ustedes, hay que enseñarle a nuestros hijos propósito. Que levanten su cabeza y digan: ustedes son importantes para Dios. No importa cómo el mundo interprete importancia, relevancia, éxito, fama. Entienda, tú tienes un propósito. Y aunque recibas el rechazo allá afuera, el cielo ya tiene escrita todas las páginas de tu vida. Y un fracaso no te hace fracasado. Un error no te descualifica. En Dios podemos comenzar de nuevo y entender que hay un propósito que se va a cumplir. Y yo quiero que en esta mañana tú digas propósito, porque el Señor cumplirá su propósito en mí. Si estás ahí